La última vez que prediqué aquí, estuve hablando sobre Jesús, pan de vida, y hablando un poco sobre las cosas que consumimos, nuestros alimentos, las cosas que son buenas, las cosas que no son tan buenas. Y hoy traigo otras preguntas para empezar mi predicación. Y pensando en España, en nuestra posición en el mundo, que de los 195 países que hay en el mundo, en qué posición está España en diferentes temas de consumo. El primero tiene que ver con el vino. Entonces, ¿dónde crees que España está en el mundo? ¿En qué posición crees que España está con el consumo, no con la producción, con el consumo de vino? Segundo, quinto, bueno, noveno. Así que en los primeros 10 países del mundo está España con el tema de consumo de vino. Siguiente, cerveza. ¿Qué crees? ¿Dónde está España? Tercero, cuarto, primero, décimo. Número 10 en el mundo de consumo de cerveza. Siguiente, café. ¿Dónde crees que está España con el tema de café? ¿Cuánto café consumimos aquí en España? Décimo, he oído. 11, número 11 que somos. Bueno, chocolate. ¿Comemos mucho chocolate aquí en España? ¿Qué crees? ¿Es más, menos que los anteriores? Es menos. Número 16 en el mundo del consumo de chocolate. Y bueno, esto es carne de cerdo, pone chorizo, pero es carne de cerdo. ¿Dónde está España en el mundo con el consumo de carne de cerdo? Segundo, octavo, tercero. Los primeros, el segundo era Polonia, el primero me sorprendió mucho, Hong Kong, que por persona comen más cerdo que el resto de los países. Y una última cosa, consumo de pornografía. ¿Dónde está España en el mundo con el consumo de pornografía? Número 11. De los 195 países que hay en el mundo, España queda en posición número 11 de consumo de pornografía. Así que ya sabéis cuál es el tema para hoy, la pornografía. Ya que sé que es un tema tabú muchas veces para la iglesia, es un tema que no nos gusta tratar aquí, porque es algo que se suele hacer a escondidas, es algo que se suele hacer cuando nadie se entere de lo que está pasando. Pero yo creo personalmente que es un tema que como iglesia, si España está en el número 11 del mundo, ¿crees que hay un problema con la pornografía en España? Pues obviamente sí. Pero tampoco podemos ser tan inocentes de creer de que esto no ha entrado en la iglesia. Tenemos que ser sinceros como iglesia de decir, si nuestra sociedad está consumiendo tanto pornografía, nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta que eso también está entrando dentro de nosotros. ¿Y cómo lo sé? Porque muchos de vosotros ya conocéis mi testimonio, pero hay muchos aquí que sois nuevos y no. Pero este fue parte de mi testimonio, parte de mi historia con mi camino con el Señor tiene que ver con la pornografía. Porque cuando yo tenía 13 años, por casualidad, en aquel tiempo no había internet como hay hoy en día. El acceso al internet no era tan fácil como lo tenemos ahora. Y el acceso a la pornografía. Entonces encontré por casualidad una de esas cintas antiguas de VHS. Y no estaba marcada, no ponía qué es lo que había en esa cinta. Y por
curiosidad quería ver lo que había en esa cinta. Y lo que encontré era un mundo nuevo para mí, porque en esa cinta había varias películas pornográficas. Y hasta este momento mi vida era bastante inocente con todo el tema de sexo y no sabía casi nada. Pero claro, después de unos 5 minutos ya sabía todo. Y todo lo que estaba en esa cinta. Y ahí es como el proceso de pornografía, el consumo de pornografía en mi vida empezó en ese momento. No sabía qué es lo que estaba viendo en ese momento, pero sabía que algo que dentro de mí quería ver más, quería consumir más de eso. Y durante un buen tiempo tenía acceso a esa cinta. Y luego más tarde esa cinta desapareció, no sé cómo, no sé si fue mi madre, alguien descubrió, lo tiró a la basura, pero desapareció, gracias a Dios. Pero el deseo, el anhelo que yo tenía dentro de mí de seguir consumiendo, esa semilla ya estaba plantada dentro de mí. Y durante todos mis años de cuando yo era adolescente, eso fue mi búsqueda constante. Porque era una cosa que sentía esa necesidad de necesito más, necesito más, necesito más. Y no era capaz de controlar estos deseos, esos anhelos. Y durante unos años empezaba a crecer y crecer y crecer. En ese momento de mi vida pensaba yo que era el único que tenía ese problema. ¿Y cómo es posible que yo, como un chico cristiano, cómo es posible que yo podía tener eso en mi vida? ¿Cómo podía esconder eso en mi vida? Y no me atrevía a confesarlo a nadie por miedo o por vergüenza de qué es lo que me iban a decir. Si confieso que tengo ese problema, ¿qué es lo que me iban a decir? Entonces tenía durante muchos años ese miedo y guardaba ese pecado en mi vida durante muchos años por miedo de lo que me iban a decir. Y gracias a Dios, un día, pues, si soy sincero, cuando ya empezamos a tener acceso a Internet, pues entré y encontré, pues, estaba buscando una página de pornográfica y por casualidad, y doy eso que no fue una casualidad, justo ahí en la primera línea había un enlace para una página web, de una página web cristiana, hablando de liberación de la pornografía. Entonces entré en esa página y fue el comienzo de otro siguiente camino que cuando ya empecé a caminar y como hemos cantado esta mañana, encontrar el verdadero liberación que hay en Jesús. Y eso es lo que os quiero compartir hoy. No comparto algo que he leído en un libro, que he escuchado de otros, comparto lo que he vivido y lo que he experimentado. Y gracias a esta página y del trabajo de unos mentores en esa página que estaban trabajando conmigo, pude experimentar la verdadera liberación que hay en Cristo. Y luego tuve la oportunidad, después de pasar el tiempo de lecciones que tenían cada día para nosotros, pude trabajar también como mentor y ayudar a otros a ser como estos mentores que yo tenía, ayudar a otros a experimentar esa liberación que hay en Cristo. Así que eso es lo que es el tema que tenemos para hoy y lo que quiero compartir con todos nosotros. Y como dije, sé que es un tema que es muy incómodo para muchos. Para unos simplemente porque les parece algo asqueroso, sucio, y lo es. Pero para otros es porque en algún momento de tu vida esto te ha afectado, te ha impactado y eso te causa ese tipo de vergüenza, lo que yo experimentaba durante muchos años. Así que, como ya hemos dicho, que en España hay un gran problema con la pornografía.
Y dentro de la iglesia me imagino que también, y sé que hay ese problema dentro de la iglesia. En países como Estados Unidos, donde hay un problema enorme con la pornografía, Estados Unidos es el número 1 en el consumo de pornografía. Dicen que, según las estadísticas, que dentro de la iglesia 68% de los hombres que van a la iglesia están usando la pornografía de forma regular. Y cuando se trata de cristianos de entre 18 y 24 años, dicen que es 76% que están buscando porno activamente. Entonces, no sé, no tengo estadísticas de aquí en España, pero me imagino que los números no van a ser de 5% o 10%. Me imagino que los números van a ser mucho más altos. Entonces hay un problema grande. Y por eso quiero predicar sobre esto hoy. Entonces podría haberlo hecho en un taller, por ejemplo en el retiro. Pero ¿qué es lo que pasa? Si hago un taller sobre la pornografía, ¿quién se va a apuntar a ese taller? Los que necesiten escucharlo no se van a apuntar a eso. ¿Por qué? Porque yo sé que la vergüenza que ellos sienten, yo sé el miedo que ellos sienten. Y si ponen su nombre ahí en una lista de un taller sobre la pornografía, van a sentir muchísima vergüenza hacerlo. Entonces, es un tema que creo que hay que tratar aquí. Y ahora que os tengo aquí atrapados, no podéis escapar. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la pornografía? Dice muchas cosas sobre la inmoralidad sexual, pero quiero enfocar lo que dijo Jesús aquí en Mateo 5. Cuando dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús cogió uno de los 10 mandamientos y lo explicó de una forma mucho más profunda, diciendo que esto nace dentro de tu corazón. Santiago lo dice así en Santiago 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces Jesús lo que nos quería enseñar es que este pecado, todo empieza dentro de nosotros. No es tanto de mirar hacia afuera, pero es tanto de mirar en nuestros corazones. ¿Dónde vienen esos anhelos? ¿Dónde vienen esos deseos? Vienen dentro de nuestros corazones. Y ahí es donde Jesús quiere poner su mirada, su enfoque a nuestros corazones, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Entonces, quiero hablar hoy sobre 4 cosas de cómo empezar a buscar la liberación de la pornografía. No es una lista completa, porque no tengo tiempo para esto. Porque también hay que decir, y es una de las cosas que hay que destacar de esto, que es una de esas cosas, una adicción que requiere caminar con otros. Que uno solo no sé si conozca a nadie que lo ha hecho por él solo o ella sola. De encontrar liberación de algo así, caminando solos con Jesús. Por eso Jesús nos puso en un cuerpo. Así tenemos hermanos y hermanas, gente que nos pueden apoyar y ayudar. Entonces, hoy voy a mencionar 4 cosas importantes. Y el primero es, hay que sacarlo a la luz. Es el primer paso. Hay que confesar que tienes un problema con la pornografía. Ese es el primer paso. En primero pone en inglés, perdón, me he despistado. Primero de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el pecado y adicciones como la adicción a la pornografía funcionan como el moho. El moho crece en la oscuridad. Si tú te dejas ahí en un lugar oscuro, frío, húmedo, pues el moho va creciendo. Y muchas veces el pecado, sobre todo ese tipo de adicciones, funcionan así. Mientras esté en la oscuridad, mientras nadie lo sabe, va creciendo y cogiendo cada vez más poder. Pero ¿qué es lo que pasa si tú coges algo que tiene moho y lo sacas a la luz del sol? ¿Qué pasa con ese moho? Se muere. Y es lo que también pasa cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando sacamos esas cosas a la luz, esas cosas ya empiezan a perder su poder sobre nosotros. Pero mientras estén ahí en la oscuridad, nos mantienen atrapados y enterrados. También en Santiago 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, el primer paso es tener la valentía de confesarlo a otra persona. Y cada vez que alguien ha hablado conmigo, ha confesado esa adicción en su vida, lo primero que les digo siempre es gracias por tener la valentía de confesarlo, porque eso ya es un gran paso, de poder sacarlo a la luz. Es el primer paso que hay que hacer y es un paso muy importante. El siguiente paso es alejarse del pecado. Entonces, si alguien reconoce que tiene un problema con un pecado, o en ese caso con una adicción a la pornografía, pero todavía tiene un acceso muy fácil a ese tipo de contenido, pues le va a hacer mucho más difícil de poder encontrar liberación. Volviendo al texto que hemos leído antes, cuando Jesús hablaba sobre de no codiciarla a una mujer, en el versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho tienes ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierde uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí Jesús? ¿Sacar nuestros ojos o cortar nuestras manos literalmente? Si yo podría atreverme a traducir este texto para el siglo XXI, yo diría, por lo tanto, si tu móvil te está ocasión de caer, rómpelo y tíralo a la basura. Pues mejor es que te pierdas el móvil que no todo tu cuerpo arrojado al infierno. Eso sería como traducir algo así hoy en día. Lo que Jesús nos está pidiendo es sacar nuestros ojos, cortar nuestros brazos. Él quiere decir que si tú quieres liberación, requiere un sacrificio. Un sacrificio de a veces quitar cosas de tu vida que tú no quieres quitarte de vida, pero te tienen atrapados. Y a lo mejor para algunos eso lo que necesitan es tener un acceso muy limitado al Internet. Porque el problema hoy en día con Internet, tenemos un acceso demasiado fácil a ese tipo de contenidos. Entonces, a lo mejor, eso es una de las cosas que tienes que hacer. En el programa donde estuve hace años, trabajando también como mentor, el presidente de esa entidad, esa ONG, se llama Mike Cleveland. Antes de empezar con ese ministerio, era piloto. Entonces, él tenía que viajar mucho en los años 70, 80. Claro, ¿qué es lo que él siempre encontraba en cada uno de sus viajes? Pues tenía que quedar en un hotel. En todas las habitaciones de hoteles, en la televisión, había pornografía.
Entonces, él tenía un gran problema con esto. Pero cuando empezó a trabajar con esa área de su vida y se dio cuenta de que cada vez que iba a un hotel, ahí tenía acceso a la pornografía ahí en su televisión, ¿qué es lo que empezaba a hacer? Normalmente, claro, él como piloto tiene otro copiloto, va viajando con otros. Entonces, cada vez lo primero que siempre hacía cuando entraba en su habitación era quitar y desenchufar la televisión y llevarlo a la habitación de su compañero. Claro, es una cosa, claro, su compañero diría, pero tío, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a robar la televisión o qué? Dice, no quiero la televisión en mi habitación. No puedo tenerlo en mi habitación. Pero ese era su nivel de compromiso. Decir que yo no quiero ni tener la posibilidad de hacerlo. No sé si alguno aquí habéis visto, hay una película que se llama, no sé si es traducido igual, pero en inglés se llama 127 horas. ¿Alguno os suena una película así? Está basado en hechos reales sobre este chico que ves ahí, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero básicamente, resumiendo mucho, era un deportista que le encantaba hacer deporte aire libre y un día tenía la gran idea de ir él solo a escalar en un tipo de barranco. Entonces, mientras estaba bajando, una piedra así de grande se cayó por encima del brazo y estaba atrapado y no podía salir. Y estuvo días intentando salir de ahí y no podía. Y el único remedio que él tenía para salir de ahí con vida era cortar su propio brazo. Y para mí es una imagen muy real de lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo 5, cuando habla de sacar tu ojo o cortar tu brazo. Claro, si ese quería salir con vida, tenía que tomar una decisión y sacrificar un miembro de su cuerpo para poder salir de ahí con vida. Y justo por los pelos salió con vida. Y es una imagen muy real para nosotros también. Cuando tenemos algo en nuestra vida que nos tiene atrapado, viene un momento que tenemos que tomar la decisión de decir, fuera, ya no puedo más. Entonces, el siguiente paso, siguiente cosa que tenemos que hacer es no solo alejarnos del pecado, pero un paso más importante aún es acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Jesús, y ya como hemos cantado esta mañana, en Jesús hay vida, y hay vida de verdad. En Juan 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Porque la realidad, cuando uno tiene una adicción a la pornografía o otras cosas, lo que realmente está intentando hacer es llenar un vacío en su corazón que esas cosas no son capaces de hacer. De hecho, hacen lo contrario. Alguna vez he oído a alguien decir que es como beber, cuando tú tienes sed, es como beber agua salada. A lo mejor si alguien tiene muchísimo sed, en ese momento les puede traer un poco de satisfacción, pero esa sal que está dentro de ahí les va a empezar a secar y secar. Y eso es como lo que hace el pecado en nuestras vidas. Pensamos que con esto esto va a llenar mi vida, con esto voy a tener gozo, con esto voy a encontrar lo que estoy buscando, pero lo que hace es nos empiezan a vaciar cada vez más, cada vez más, cada vez más. En Jeremías
habla de como el pueblo de Israel son como cisternas rotas. Da igual cuánta agua eches ahí, el agua se escape por debajo. Pero en Jesús es totalmente lo contrario. Y eso es lo que hemos cantado esta mañana y lo que muchos de nosotros hemos experimentado, de que en Jesús hay vida y hay vida de verdad. Esa vida que nos llena, que nos da gozo, que nos da paz, que nos da amor, que da todo lo que estamos buscando. Pero el pecado lo que quiere hacer es robar todas esas cosas de nuestras vidas. Quiere vaciarnos. Y Jesús quiere llenarnos de vida, de su vida. Entonces es importante no solo alejarnos de esas cosas que nos están tentando, pero acercarnos a Jesús para estar llenos. Porque cuando uno está completamente satisfecho con su relación con Jesús, estas otras cosas ya pierden su atracción. Ya no son necesarias porque tengo todo lo que necesito en Jesús. Y por último, es rendir cuentas, el último paso. No solo es quitar esas cosas de nuestras vidas y acercarnos a Jesús, hace falta que busquemos la ayuda de otros. Alguien dijo una vez que uno solo puede caer en un pozo, pero hace falta alguien más para ayudarle a salir. En Eclesiastes 4, 9, 10 dice: mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que le levante. Y en Gálatas 6, 1, 2 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, volviendo a lo que decía antes, hablando sobre la idea de sacar esas cosas a la luz. Pero también en mi experiencia lo que sé es que no es solo una vez, sino es necesario caminar con otros donde tú puedes estar rendiendo cuentas con ellos, para que tú puedas tener ese apoyo necesario para saber que cada vez que quedo con tal persona me van a preguntar qué tal llevo el tema de pornografía en mi vida. Y doy gracias por eso, porque Jesús nos salvó, nos llenó de vida, pero nos puso en un cuerpo, nos puso en una familia de hermanos y hermanas. Y esto, gracias a Dios, por las diferentes personas durante todos estos años que han estado ahí para mí, para orar por mí, para que yo pueda rendir cuentas con ellos y para apoyarme en muchas cosas. Y yo sé de mi propia experiencia que es necesario buscar el apoyo de otras personas. Si estás aquí hoy y mucho de lo que os estoy contando, si tienes un problema con la pornografía, si esto te está afectando tu vida, quiero deciros, y lo sé por mi propia experiencia, que hay esperanza. En Jesús siempre hay esperanza. Da igual cuánto tiempo llevas con este pecado ahí en la oscuridad en tu vida, da igual la situación en que estés, siempre hay esperanza en Jesús. Y yo sé la vergüenza que sientes. Yo lo conozco muy bien. Y el miedo que sientes también de confesar algo así. Porque muchos pensarán, pues, ¿qué es lo que los demás pensarán de mí si confieso esto a otros? Pero quiero animaros, decir que si yo he encontrado libertad, tú también puedes encontrar libertad. Lo que más me sorprendió cuando yo me acuerdo la primera vez que tenía la valentía de confesar mi pecado a otros,
lo que más me sorprendió fue la respuesta, la reacción de esas personas que no me condenaron, que me abrazaron, que me amaron, oraron por mí. Y ese es el mensaje que os quiero comunicar. Si tú necesitas sacar ese tema o cualquier otro tema, a lo mejor estoy hablando hoy de pornografía, pero también hay otras adicciones, hay otros problemas, otras cosas. Pero lo peor que puedes hacer es mantener esa cosa ahí en la oscuridad. Es mantener esa adicción ahí en la oscuridad. Porque lo único que va a pasar es que va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y Jesús hoy te está ofreciendo una vía de escape. Estás como en una autopista y de repente ves ese que pone salida y Jesús te está diciendo aquí, tienes una salida. Coge la salida, coge la oportunidad. Porque a lo mejor si no lo haces, pueden pasar días, semanas, meses, tal vez años, pero tarde o temprano saldrá a la luz. La cuestión va a ser si tú vas a ser la persona que lo saca a la luz o si otros lo van a sacar a la luz. Y en ese segundo caso, siempre es mucho peor. Así que os animo hoy, si necesitas hablar con alguien, yo estoy más encantado de hablar contigo. Si eres una mujer, mejor que hables con otras personas como Casilda o con Noelia y otros. Pero si tienes la necesidad de sacar este tema a la luz, quiero deciros que yo no os voy a condenar. ¿Quién soy yo para condenarte? Si yo también he vivido con esto en mi vida. Lo único que quiero yo para todos los que estáis atrapados es quiero veros liberados. Quiero veros llenos de vida, llenos de la vida de Jesús, de poder experimentar lo que uno siente cuando realmente estás liberado. Es lo mejor que te puedes experimentar. Y como iglesia, también os quiero animar, porque a lo mejor estás ahí sentado pensando, escuchando todo lo que estoy comentando, y esto pues, no te ha afectado. Y gracias a Dios que esto es tu caso. Pero como iglesia, ¿cómo vamos a responder sabiendo que hay tanto consumo de pornografía en nuestra sociedad? Y hay tanta gente que están dolidos, que necesitan esperanza, necesitan apoyo, necesitan ayuda. Nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a responder sabiendo que esto es lo que está ocurriendo dentro y fuera de la iglesia? Yo os quiero animar de que si a un momento, si tengas la oportunidad de hablar con alguien, si alguien viene y quiere confesar su pecado a ti, pues primero de no condenar a esa persona, pero de amar a esa persona, que seamos un cuerpo donde la gente siente de que no estamos aquí para juzgar, para condenar, estamos aquí para proclamar liberación, de la liberación que hay en Cristo. Oramos. Señor, te doy gracias en primer lugar, Señor, te doy gracias por lo que has hecho en mí. Sé que, Señor, si yo estoy aquí hoy hablando de esto en frente de todas estas personas, Señor, es por tu amor, Señor, es por tu poder en mí, Señor. No son mis méritos, no es nada que he hecho yo, Señor, es todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Y por eso te doy las gracias, Señor. Y Señor, también oro por los que aquí esta mañana que han escuchado este mensaje, Señor, y saben que tienen que sacar cosas a la luz. Saben que hay cosas que llevan ahí escondidos durante demasiado tiempo, Señor. Señor, que les des, Señor, la valentía para sacar esas cosas a la luz, Señor. De poder por fin experimentar lo que uno se siente cuando lo saca esas cosas a la luz y de empezar a experimentar lo que significa caminar hacia la libertad, Señor. De experimentar tu vida, de experimentar lo que significa estar lleno de tu vida, Señor.
Señor, como iglesia queremos ser sal y luz aquí en este lugar, en Burgos, Señor, en España, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia donde la gente pueden encontrar libertad, Señor. Pueden encontrar que tú estás con tus brazos abiertos, Señor, esperando a recibirles, Señor, esperando liberarles, Señor, de sus cadenas, de sus pecados, de sus adicciones, Señor. Y que nosotros, Señor, como iglesia, Señor, podemos ser tus instrumentos, tus manos, tus pies, Señor, aquí en este lugar, Señor, para seguir proclamando tu libertad, Señor, para seguir proclamando que hay esperanza en Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias.